Vamos a iniciar con la tercera semana del desarrollo, ¿ok? Vamos a ver el desarrollo de las capas. Cabe aclarar que ahorita vamos a recapitular un poco, los que no estén un poco perdidos con lo de la segunda semana. Vamos a ver cómo es que aquí, al ser la semana 3, se van a desarrollar tres capas principales, ¿no? Y todo va a iniciar con la gastrulación. Las células del epiblasto van a migrar a través del factor 8, FGF8, y nos van a formar tres capas principales. Hipoblasto, que va a ser, del hipoblasto va a venir el endodermo, el epiblasto, que va a ser el mesodermo, y, y las células que no van a migrar del epiblasto nos van a formar el ectodermo, que va a ser la placa más superficial que tendremos de ahí, ¿no? Pero ¿cómo es que se van a desplazar estas placas, esta migración? Tendremos el nódulo primitivo y va a haber una invaginación de las células epiblásticas. Cabe aclarar que siempre los desarrollos embrionarios van a ser cefalocaudal, ¿ok? Pero aquí vamos a iniciar desde un punto medio, desde el nódulo primitivo, hacia la parte más cefálica y lateralmente, donde se van a desarrollar estas tres capas. Como pueden ver, para darles a entender cómo es que se ve esta imagen, tendremos el embrión así, ¿no? La parte más craneal y la parte más caudal. El corte es un corte transversal y van a estar viendo de esta manera la parte de aquí abajo, la imagen inferior. ¿Ok? Pueden ver cómo es que todas estas células van a estar migrando, las del epiblasto, para el endodermo, y las del hipoblasto, no, hipoblasto para el endodermo y epiblasto para el mesodermo. Y las que no van a abrir, las que no van a migrar van a ser las del ectodermo, ¿ok? Entonces, en la segunda semana se generó un disco bilaminar en el embrioblasto, ¿no? Tendremos epiblasto e hipoblasto. De aquí se formaron dos capas. Pero aquí en la tercera semana se va a formar un disco trilaminar, como habíamos dicho, ectodermo, mesodermo y endodermo. Vamos a ver entonces la formación de la notocorda. Para que no se vayan a confundir mucho, la notocorda, la función que va a tener es estimular la formación para la neurulación, y va a dar soporte, porque muchos empiezan a preguntar, a confundirse más sobre qué función específica tiene la notocorda, pero solo es como un soporte que nos va a dar cuando se forme el tubo neural. Pero ¿cómo es que se va a formar la notocorda? Cuando las células se van a imaginar, se van a desplazar en dirección cefálica por la línea media, como habíamos dicho, hacia la placa precordal. Estas son las células de la placa precordal, como pueden ver. ¿Ok? ¿Tienen alguna duda de cómo es que se está viendo esta imagen? O si saben más o menos los cortes que se ve en la parte del saco vitelino, la cavidad amniótica. Entonces, el movimiento de la notocorda, ¿no? Muchos pueden confundirse con ciertos maestros debido a que preguntan si las células provienen del hipoblasto o del mesodermo, ¿ok? Estas células se van a intercalar con el hipoblasto por parte del endodermo por un periodo breve, ¿ok? Y después se van a desprender para la formación de la notocorda. No es que tenga un origen del hipoblasto, pero en algún momento estas células entraron al hipoblasto para poder converger y hacer la unión. Es por ello que si tratan de buscar de dónde proviene la notocorda, en algunos lados podrá decir que viene del hipoblasto, en otros lados del mesodermo, y puede haber ciertas confusiones, ¿ok? Pero entonces, ¿por qué estos cambios nos van a ayudar? Estos cambios van a ayudar a que se genere el esqueleto axial, ¿no? Después de la tercera semana y al inicio de la cuarta semana, se van a terminar de diferenciar estas tres capas. Estas tres capas de la gastrulación son bastante importantes porque de aquí se van a desarrollar todos los órganos del individuo, ¿no? Para que no se les vaya a olvidar, gastrulación, tres capas: mesodermo, endodermo, ectodermo, las tres más principales. Vamos a hablar un poco más ahora sobre el desarrollo de las vellosidades. Tendremos dos polos en el embrión, como podremos ver aquí, el polo embrionario y el polo anembrionario. Como podemos observar, en el polo embrionario, la cantidad de lagunas trofoblásticas de los vasos sanguíneos, hay mayor cantidad en la parte cerca del pedículo de fijación.
mientras que en la parte inferior, en el polo embrionario, como pueden ver, la cantidad de irrigación es mínima. ¿Pero esto por qué se da? Es por la importancia que tenemos al tratar de irrigar la parte donde está el embrión. Aquí tendremos el endometrio. Recordemos que cuando hubo la implantación en la segmentación, se formó el coágulo de fibrina, desapareció y esta es la parte del endometrio, ¿no? Aquí el embrión ya está completamente dentro del endometrio para empezarse a nutrir. El desarrollo de las vellosidades tiene su importancia en las dos capas externas que tendríamos aquí del citotrofoblasto y sin citotrofoblasto. ¿Por qué? Porque van a irrigar, vamos a ver el desarrollo de las vellosidades, nos van a ayudar a irrigar al embrión. Cabe aclarar que, como podemos ver aquí, el pedículo de fijación se va a convertir en un futuro en el cordón umbilical. Es por ello la importancia de la irrigación que tendremos aquí. Entonces, ¿pero cómo es que se forman estas vellosidades alrededor de esta capa? Tendremos las vellosidades primarias, que como podremos ver, tendremos al sincitotrofoblasto rodeando el citotrofoblasto. En la segunda semana vimos que el sincitotrofoblasto va a ser la capa que no tiene delimitaciones, mientras que el citotrofoblasto va a ser la parte interior que va a limitar bien sus zonas en el crecimiento. Pero ¿qué es lo que va a pasar aquí? Cuando entramos a las vellosidades secundarias, las células mesodérmicas van a invadir al centro, hacia el endometrio, ¿ok? Sí pueden ver que de estar así cerrado estas capas del citotrofoblasto y sin citotrofoblasto, estas células mesodérmicas van a entrar y se van a proliferar aquí en el centro, lo que nos llevaría ya a las vellosidades terciarias, que sería al final de la semana, donde las células mesodérmicas se van a empezar a diferenciar en las células sanguíneas y nos van a dar el origen del sistema capilar velloso para la irrigación. Aquí ya tendremos, al terminar las semanas, tendremos las vellosidades terciarias, como podremos ver aquí, y ya hay una cierta irrigación, como podemos ver, ¿no? La cavidad amniótica, el embrión, el pedículo de fijación, que como habíamos dicho, va a ser el cordón umbilical más adelante. Aquí tenemos una imagen ya ampliada de cómo es que se ve el pedículo de fijación ya con la arteria umbilical, la vena umbilical, la placa coriónica, el endometrio y los espacios intravellosos, ¿no? Ya con las lagunas trofoblásticas con irrigación sanguínea, con eritrocitos y las células hematopoyéticas. Ahora vamos a hablar sobre la tercera a la octava semana del desarrollo. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Aquí tendremos algunos factores importantes, ciertos genes y proteínas que estarán aquí y nos van a ayudar para el desarrollo de las placas que hayamos visto en la gastrulación, ¿no? Tendremos la BMP4, que lo que se va a secretar nos va a ayudar a ventralizar el mesodermo y dividirlo en intermedio y placa lateral. Lo veremos ahorita más adelante esas divisiones. Tendremos al gen TBXT, que nos va a ayudar a dorsalizar el mesodermo y dar origen a la notocorda y al mesodermo paraxial. También veremos más adelante lo del mesodermo. Y la cordina, nogina y folistatina van a estar presentes para la inhibición de BMP4 para algunos otros desarrollos que también veremos más adelante. Pero estas proteínas y este gen están aquí importantes para el correcto desarrollo de estas capas, ¿no? Entonces, en la parte dorsal, el mesodermo va a ser paraxial, ¿no? Porque hemos visto que tenemos las tres capas, endodermo, mesodermo y ectodermo. Aquí el mesodermo, en su parte dorsal, se va a dividir en mesodermo paraxial. Y en la parte ventral tendremos mesodermo intermedio y mesodermo lateral. Tendremos aquí otro factor importante, el gen nodal, ¿ok? El gen nodal siempre se va a quedar restringido al lado izquierdo del embrión y se va hacia ese lado por la acumulación de serotonina, ¿ok? Esta expresión nos va a ayudar a que va a ser como un eje, ¿ok? Un eje para decir en qué lado va el corazón, por ejemplo. Tendremos el gen nodal del lado izquierdo, por lo que siempre se va a ver hacia el lado izquierdo el corazón en su desarrollo, al igual que todos los demás órganos, el pulmón izquierdo, la parte del intestino del lado izquierdo y del lado derecho el hígado, todos los demás órganos. ¿Qué es lo que pasa? Ciertas embarazadas que toman antidepresivos
como habíamos visto, tenemos los antidepresivos que van a inhibir la, la recaptación de la serotonina para mantenerla ahí. El hecho de que tengamos altos niveles de serotonina, esto puede ocasionar una discrepancia en el gen nodal. No se va a ubicar en este lado. Como hay un exceso de serotonina en todas partes, se puede mover. Y esto nos generaría que el embrión tuviera un cierto desarrollo diferente, que vendría siendo el situs inversus, ¿ok? ¿A qué me refiero con situs inversus? Va a venir del latín a la vez, la inversión que hay en los órganos. Cuando hay un exceso de serotonina porque la embarazada tomaba antidepresivos y no sabía que estaba embarazada y lo seguía consumiendo, nos va a ocasionar que el gen nodal no se pueda dirigir hacia el lado izquierdo y el desarrollo embrionario se vaya a dar al revés, como un efecto mirroring. ¿A qué nos referimos con eso? El corazón del neonato va a estar del lado derecho, el hígado del lado izquierdo, el pulmón izquierdo del lado derecho, el pulmón derecho del lado izquierdo. Es completamente todo volteado, como si se viera un espejo. Es por eso la importancia de que al momento de que haga un embarazo y se pueda dar, y si la persona toma antidepresivos, poder quitarlos desde este momento para no tener ese tipo de desarrollos, ¿ok? Vamos a hablar entonces de la organogénesis. El organogénesis, como habíamos dicho, estas tres capas, ectodermo, mesodermo y endodermo, nos van a generar los órganos específicos de cada de cada región. El ectodermo nos va a generar el sistema nervioso y la piel. El ectodermo, como habíamos dicho que es la capa más externa, va a dar la formación de lo que nosotros tenemos en contacto con nuestro medio externo. Todo el sistema nervioso, las fibras neuronales, todo lo que puede estar en contacto con el exterior que pueda entrar dentro de nosotros, ¿ok? En el mesodermo se podría decir que es como la capa intermedia. Aquí se van a generar los músculos, ciertas partes del esqueleto, los riñones, el aparato reproductor, los riñones, así ya los había comentado. Y en la parte del endodermo tendremos ya las partes más interiores, ¿no? Aquí habrá ciertas glándulas endocrinas, la generación de los pulmones, pero es más que nada recubrimientos epiteliales, ¿no? Pero lo que sí va a distinguir del endodermo es que el endodermo es el encargado de formar el intestino, ¿no? El sistema digestivo. También lo veremos más adelante. Entonces vamos a ver los derivados de la capa del ectodermo. Habíamos dicho que se da el inicio de la tercera semana y su desarrollo va a ser cefalolateral, ¿ok? Aquí pueden ver desde el día 16 cómo se ve y en el día 18 que va a haber un alargamiento, ¿no? Porque está creciendo de manera cefalolateral. Pero entonces, ya habíamos dicho que el desarrollo de la notocorda nos iba a ayudar para la neurulación, ¿ok? ¿Cómo es que esto nos va a ayudar para que se forme la neurulación? Al momento de que el mesodermo precordal se hace la bolita que hemos visto, va a hacer que el ectodermo se engrose y eso nos va a formar la placa neural que podemos ver aquí. Esta es una vista superior del embrión, donde se podría decir que esta sería, se va a formar la columna vertebral de esta parte, ¿no? Estamos viendo la parte superior del embrión. Aquí estas células nos van a dar el origen de la neurulación, gracias a que la notocorda hizo que se engrosara esta capa, ¿no? Al momento de que tendríamos la cordina, la arginina, estas proteínas que nos iban a inhibir la BMP4, esto nos va a dar la producción también de la placa neural, que es la que podemos ver de esta parte de aquí, ¿no? ¿Cómo es que se va a formar la placa neural? Aquí tendremos, esta bolita de aquí, vendría siendo la notocorda. Al momento de su generación, estos pliegues son el engrosamiento que hubo del ectodermo, ¿ok? Al momento de que se forman estos pliegues, nos van a formar este pequeño surco, un surco longitudinal, que se conoce como el surco neural. ¿Qué es lo que va a hacer este surco? Imaginémoslo como si fuera una tortilla, un taco, ¿ok? Vamos a cerrarlo para poder formar el tubo neural, ¿ok? Ese es el movimiento que va a hacer la neurulación.
va a haber una fusión y nos va a formar los somitas al momento de que se va cerrando esta placa, estos pliegues. Cabe aclarar que el neuroporo anterior va a estar siempre en contacto con el neuroporo posterior, en contacto con la cavidad amniótica, ¿ok? Y que los cierres se van a dar en el día 25 en la parte craneal, porque ya hemos dicho que siempre va a ser un desarrollo cefalocaudal, y en el día 28 se va a cerrar el neuroporo posterior, la parte caudal, ¿ok? Y esto es importante porque es una pregunta que se les dan los exámenes a los estudiantes de medicina sobre en qué momento se marca el fin de la neurulación. La neurulación va a acabar cuando el polo posterior se cierre y eso se da aproximadamente en el día 28. Pero entonces, ¿cómo es que se cierre la célula? ¿Cómo es que este proceso se va a cerrar en la parte de aquí, en la parte cefálica, en la parte craneal? Estas células en el borde lateral se van a comenzar a separar, ¿ok? Al momento de que, antes de que se cierre, las dos ápices que tenemos en la parte de aquí arriba se van a empezar a separar antes de que se cierren, ¿ok? ¿Por qué la importancia de esto? Va a haber una migración de las células que se encuentran en esta parte anterior, en estas puntas, en estos bordes laterales, porque al momento de que se cierra el tubo neural, como habíamos visto, estas células van a migrar. Es una transición epiteliomesénquima, ¿ok? Se van a migrar por un desplazamiento hacia el neuroectodermo y van a ingresar a la capa del mesodermo. Se van a ir en la parte de aquí abajo. Si pueden ver, aquí el tubo todavía está abierto. Estas partes más laterales, al cerrarse, se van a separar. Y al separarse van a migrar, como pueden ver aquí, al mesodermo, ¿ok? Pero, ¿qué es lo que nos van a formar cuando estas células viajan hacia el mesodermo? En la parte dorsal los van a formar los melanocitos en la piel y los folículos pilosos, ¿ok? Y en la parte ventral tendremos todos los ganglios sensitivos, neuronas simpáticas, células de Schwann, células de la médula suprarrenal, células más en la parte del sistema nervioso, periférico, como podremos ver aquí, las células de Schwann, las de la médula suprarrenal, las simpáticas, esentéricas, ganglionares, preganglionares, todas estas células. Pero en la parte dorsal tendremos los melanocitos, que los melanocitos van a formar los melanomas para ayudar en un desarrollo del melanoma para impedir que los rayos UV puedan dañar la piel, ¿ok? Entonces, las células de la cresta neural ubicadas en los pliegues craneales también van a migrar. ¿A qué va esto? Eso es una pregunta también bastante, no generalizada, pero sí importante que hacen en los exámenes, que ¿de dónde viene el esqueleto craneofacial? Uno había dicho que del ectodermo proviene el esqueleto axial, pero la parte craneofacial va a venir de la cresta neural, ¿ok? Entonces, las células que van a migrar de la parte del tubo neural del cráneo nos van a formar el esqueleto craneofacial, las neuronas de los ganglios craneales, células de la glía y también más melanocitos. Esto va más enfocado al sistema nervioso central. ¿Ok? ¿Qué otras estructuras podemos ver que genera el ectodermo? Sistema nervioso central, el periférico, el epitelio del oído, la nariz y el ojo, la epidermis, que viene a ser un tejido de la piel, ciertas glándulas subcutáneas, glándulas mamarias, la hipófisis, el esmalte de los dientes. Todas estas estructuras son las que va a generar el ectodermo. Cabe aclarar que del ectodermo, como ya hemos dicho, se va a generar el esqueleto paraxial por la neurulación, pero la parte craneofacial la va a formar, van a provenir de la cresta neural, no como tal de la capa del ectodermo. Vamos a hablar de las complicaciones. Habíamos dicho en qué día se cerraba el polo anterior. Bueno, el polo craneal. Sí, así es, en el día 25. ¿Qué es lo que pasa cuando estos polos no se cierran? Si el polo anterior del craneal no se cierra, nos va a formar una anomalía clínica, una complicación llamada anencefalia.
que es cerca de la región craneal, que podremos ver la parte en la imagen superior del neonato. De estas complicaciones que no se cierra el tubo neural, esta es la más mortal, porque al no cerrarse no hay un desarrollo en el sistema nervioso central, no hay un desarrollo en el cerebro, por así decirlo. Por lo regular, estos bebés mueren. En caso, cuando tendremos en la espina bífida, porque no se cierra, se va a llamar espina bífida cuando no se cierra en la parte cervical o caudal. Esto es más expuesto a factores genéticos o ambientales, no es como tal que se pueda decir el por qué no se cierran, porque todavía está en investigación, pero sí puede haber ciertos factores genéticos. Pero hay una forma en la cual podemos evitar ese tipo de malformaciones porque las células a nivel embrionario siempre están en constante replicación, ¿ok? Y del 50 al 70% de los casos se puede prevenir si las mujeres toman cada día 400 microgramos de, ¿ustedes qué creen? ¿Qué es lo que se les receta a las mujeres, no sé, por así decirlo, 3 meses antes, cuando están planeando un embarazo, que deben de tomar diariamente? Así es, el ácido fólico va a ser primordial para el correcto desarrollo y evitar ese tipo de complicaciones, ¿ok? El ácido fólico se receta si la mujer está planeando en tener un bebé, va obviamente con el ginecólogo meses antes y desde 3 meses se les empieza a recetar ácido fólico. En dado caso, creo que la estadística del 50% en el libro de Langman, en la edición que tengo, es que los que no son planeados, el 50-50, se les empieza, al momento de que se dan cuenta que están embarazadas, se les da 400 microgramos diarios y eso puede subir hasta 4 miligramos al día de ácido fólico. Y es crucial en los primeros 3 meses, como podemos ver, de desarrollo, porque en los primeros 3 meses se da el organogénesis, como habíamos dicho. Las células se empiezan a diferenciar para el desarrollo de todos los órganos, ¿ok? Y más que nada, que vendría siendo el periodo embrionario, cuando hablamos del periodo fetal es la maduración de estos órganos, no como tal la generación, porque desde el periodo embrionario los órganos ya los tenemos ahí, ¿no? Las células importantes. En el periodo fetal solo se da la maduración de dichos órganos. Entonces, vamos a hablar ahora del mesodermo paraxial. Habíamos dicho que la parte dorsal se va a dividir en el paraxial y la ventral en el lateral e intermedio, ¿ok? El mesodermo paraxial nos va a originar los somitómeros en el tubo neural, en el pliegue neural. Como podemos ver, aquí hay somitas, ¿ok? La parte cefálica se les va a llamar neurómeras, pero se van a organizar en somitas, ¿ok? Van a surgir 3 pares nuevos de somitas cada 3 días. Al final tendremos alrededor de 45 a 50 somitas. ¿Ok? Aquí tendremos 4 pares occipitales, 8 cervicales, 12 torácicos, 5 lumbares, 8 sacros y de 8 a 10 coccigios. Como podemos ver, cada uno nos va a formar, por así decirlo, las vértebras que tendremos. ¿Ok? Pero el primer par occipital y los últimos 5 a 7 coccigios van a desaparecer. ¿Por qué se da que tendremos una parte de los somitómeros muy larga? Porque se dice que nuestro desarrollo de primates tendríamos cola. Es por eso que el embrión siempre podría tener, se podría decir, ese pedazo de coccigio y sacro va a ser mucho más largo, como si tuviéramos un desarrollo de cola de los primates. Pero conforme se va desarrollando estas van a desaparecer por apoptosis y los sacros y coccigios se van a fusionar para nomás tener de 3 a 4. ¿Ok? Entonces, pero la generación de estos somitas va a estar regulado por el reloj de segmentación, que va a ser por Notch y de WNT, que son unos factores que van a estar ahí, al igual que AR junto con FGF8 y WNT3A. Esto es más parte de biología molecular, pero estos son los factores que van a estar presentes para delimitar los somitas, ¿no? Están ahí para regular y que no haya un exceso de replicaciones de somitas o que hagan falta. Están ahí presentes para hacer eso. Aquí tendremos una tabla aproximada desde el día 20
hasta el día 30 y el número de somitas que se van generando conforme van pasando los días. Ahora vamos a hablar de esta diferenciación de los somitas, ¿no? Se generaron en el tubo neural, ¿ok? Estas células, estos somitas que tendremos aquí, se van a formar en forma de dona y van a rodear al tubo neural, ¿ok? Cabe aclarar que se van a diferenciar en esclerotomas, que esclero proviene de su raíz griega de duro, escleros, y nos va a formar todo lo de huesos, cartílagos, tendones, el tejido blanco que tendremos de ese lado. Mientras que en su parte dorsal, nos van a formar las células precursoras de los músculos, los miotomas, y también nos van a dar origen al dermatoma, que veremos un poco más adelante cómo es la diferenciación, ¿no? Solo es que los somitas se van a dividir en dorsal, ventral, se van a empezar a migrar alrededor del tubo neural y se van a empezar a diferenciar, ¿ok? Los precursores musculares van a migrar por debajo del dermatoma, la parte de aquí, y nos formarían los miotomas o los dermomiotomas, ¿ok? Y las del ventrolateral van a migrar hacia la capa parietal y nos van a formar la musculatura de la pared del cuerpo, ¿ok? Mientras que los dermiotomas nos van a formar la dermis para la piel de la espalda y los músculos de la misma región. Aquí podemos ver ya los somitas más diferenciados. La capa del miotoma por debajo del dermatoma y al lado del tubo neural es el esclerotoma, ¿ok? Habíamos dicho que esclerotoma nos iba a formar los tejidos blancos, los óseos, cartílagos, huesos. El miotoma, los músculos. Y el dermatoma iba a ayudar a la formación de la dermis y las paredes de la espalda, por así decirlo. Toda la parte torácica. Parte de, no toda. Porque la parte ventral está desarrollada por otra capa. Pero entonces, cada somita nos va a formar su propio esclerotoma, miotoma y dermatoma. ¿Ok? Y aquí tengo un claro ejemplo. El somita de la parte de esclerotoma, nos formaría el hueso y el componente tendinoso, ¿no? El tendón, el tejido blanco. El miotoma, el músculo, y el dermatoma sería ya la dermis, un poco más superficial por encima del músculo, ¿no? Ya el tejido tegumentario. Ahora hablaremos del mesodermo intermedio, ¿ok? Se van a diferenciar en las estructuras urogenitales y riñones, como habíamos visto, ¿ok? Las unidades extractoras del sistema urinario son las gónadas, ¿no? Donde se va a formar la membrana cloacal, que también veremos un poco más adelante. La parte cervical y torácica superior nos van a dar orígenes a células segmentarias, o sea, los riñones, ¿ok? Los riñones van a estar en la parte cervical y torácica, y de ahí van a empezar a migrar con el desarrollo ya de los nefronas para formarnos los riñones, mientras que la región caudal nos va a formar el cordón nefrógeno. Pero entonces, la placa lateral, o sea, eso fue ya el mesodermo intermedio, no vayan a confundir otro mesodermo. Habíamos dicho que el mesodermo se iba a dividir en intermedio y en lateral. Y ya en el lateral se va a dividir en otras dos capas, la parietal y la visceral. La parietal va a ser la somática y la visceral va a ser la esplácnica. Pero entonces veremos qué es lo que nos genera cada capa de aquí. La parietal nos va a formar los pliegues de las paredes del cuerpo, la parte interior, o la dermis de la piel en la pared ventral, como habíamos visto. Esta placa lateral nos va a formar la parte anterior, mientras que los miotomas de los somitas nos van a formar la pared de la espalda en la parte posterior. Al igual que aquí, la placa lateral del mesodermo nos va a formar los huesos y el tejido conectivo de las extremidades, el esternón, se puede decir ya el desarrollo de la cavidad torácica, la parte ventral. Y la capa visceral, junto con el endodermo, va a integrar la pared del tubo intestinal. Pero vamos a hablar un poco más sobre la diferencia entre la parte visceral y parietal, ¿ok? La capa parietal nos va a originar las membranas serosas, que cubren la cavidad pleural. Tendremos la pericárdica, que es la bolsa que recubre el corazón, la peritoneal, que son las que se encuentran
conocidos como el epiplom, el peritoneo mayor, el menor, ¿ok? Y la función, secretan líquido seroso, ¿ok? Dan cierta amortiguación, como viene diciendo el pericárdico, para evitar que los órganos se golpeen, ¿no? Tengan suficiente espacio. Y la capa visceral nos va a dar origen a la membrana serosa delgada de cada órgano. ¿Eso en qué cabe? Tenemos aquí una imagen. Tenemos el miocardio, esto es el corazón, ¿no? Endocardio, miocardio, las capas musculares. Como podemos ver, tendremos el pericárdico visceral. Es otra capa que tendremos en la parte de aquí, una membrana serosa delgada. Y hay recubrimientos en todos los órganos, ¿no? En el corazón se le va a llamar pericárdico. Y esta es la que va a venir del mesodermo visceral. Mientras que del mesodermo parietal, lateral parietal, tendremos el pericárdico parietal. Son distintas capas que al final la función que tendremos es la amortiguación y la protección de los órganos. Vamos a hablar ahora un poco de la sangre y los vasos sanguíneos. Se van a originar a partir del mesodermo, como habíamos dicho, como habíamos visto. Las vellosidades, ¿no? Primarias, secundarias, terciarias. ¿Cómo es que el mesodermo entra al citotrofoblasto y nos va a formar las vellosidades terciarias, ¿no? Y los primeros islotes sanguíneos al terminar la tercera semana. ¿Ok? Vamos a ver la producción de los hemangioblastos, células eritropoyéticas para la formación de la sangre, ¿no? Aquí tendremos una imagen del embrión, el pedículo de fijación y los vasos sanguíneos. Pero entonces, tendremos dos formas de generar los vasos sanguíneos, ¿no? Por vasculogénesis y angiogénesis. En vasculogénesis nos referimos al desarrollo a partir de células mesodérmicas, ¿ok? Aquí tendremos factores de transcripción, como podemos ver el FGF2, que va a dar un desarrollo, una estimulación de estas células mesodérmicas para la formación de los hemangioblastos, ¿ok? Y ya este factor VEGF se va a activar junto con este receptor para la formación ya de los vasos sanguíneos. Y así es como se generan los vasos sanguíneos dentro del embrión, ¿ok? Ahora veremos angiogénesis. En angiogénesis nos vamos a referir que va a haber un desarrollo de los vasos a partir ya de capilares hechos, ¿ok? Tendremos aquí la arteria, las venas, los capilares, y mediante este mismo factor, VEGF, nos va a servir para estimular y seguir desarrollando desde estos capilares más capilares, sin necesidad ya de partir desde un inicio con células mesodérmicas. Ahí es como se da este desarrollo. Ahora vamos a hablar del endodermo, ya la última capa que nos hacía falta. El endodermo es lo que nos va a desarrollar, habíamos dicho que eran ciertas glándulas internas del cuerpo, al igual que el sistema digestivo, ¿ok? Al momento de que el endodermo se empieza a desarrollar para dar la formación de estos órganos, el embrión va a empezar a tomar lo que se le conoce como posición fetal. El movimiento que va a hacer es la cabeza en la parte craneal y en la parte caudal se va a empezar a juntar, se va a empezar a envolver para poder dar la posición fetal. ¿Eso para qué? Para que aquí el saco vitelino pueda entrar. Porque como es muy grande el saco vitelino, necesita meterse para poder formar el intestino. Como pueden ver aquí, poco a poco se va generando la posición fetal y va entrando el saco vitelino. ¿Ok? Entonces, una porción de la capa geminal endodérmica se va a incorporar al embrión. Hay una imagen más adelante, no, todavía no. Esto nos va a formar el tubo intestinal. El tubo intestinal se va a dividir en tres regiones: anterior, medio y posterior. El anterior va desde la cavidad bucal hasta cierta parte a la altura del hígado y el duodeno.
De ahí tendremos el intestino medio que va desde esta porción del duodeno hasta 2/3 partes del colon transverso. Y el intestino posterior va desde estas 2/3 partes del colon transverso ya hasta el recto, que vendría siendo el proptodeo. Sí, estomodeo nos referimos a boca faringe, la cavidad bucal, estomodeo, y proptodeo a la membrana cloacal. Y cabe aclarar que el último en desarrollarse es el intestino medio, ¿ok? Como pueden ver, va a ser el de los tres intestinos, como se los acabo de dar las divisiones, como va desde el duodeno hasta las 2/3 partes del colon transverso, al desarrollarse se desarrolla fuera del embrión y luego vuelve a entrar. Que sí es también una pregunta este, que se les da en los exámenes de cuál es el último intestino que se desarrolla. Es el intestino medio. Como es el más largo, es el que más va a tardar y como no cabe, se desarrolla fuera del embrión hasta que termine de desarrollarse y poco a poco se va acomodando, que vendría siendo el ilion y el yeyuno. Claro, lo que habíamos hablado aquí ya del endodermo. Durante la cuarta semana, la membrana orofaringea se rompe y esto nos va a dar la cavidad bucal primitiva conocida como estomodeo y ya la dirección del intestino, la conexión hacia el intestino primitivo, ¿ok? La membrana cloacal cuando se rompe nos va a formar el proptodeo y es el orificio del ano. Ok, y para terminar la parte del endodermo, nos va a dar ciertas cubiertas epiteliales, no solo del aparato respiratorio, sino también de la vejiga urinaria, la uretra, cavidad timpánica, conducto auditivo, y nos va a formar estas con el parénquima de la glándula tiroides y paratiroides, al igual que del hígado y páncreas, más funciones endocrinas. Esto sería todo de la presentación.